Buenos días, médicos especialistas del Seguro Social y médicos residentes del posgrado de radiología. El día de hoy vamos a hablar acerca de neoplasias pulmonares, haciendo énfasis en los hallazgos radiológicos por la rayos X de tórax. La bibliografía consultada fue el libro de Fraser, de enfermedades del tórax, también el libro de William Herring, de Learning Radiology, y también algunos artículos, entre ellos publicados en Radiographics, acerca de otros diferentes tumores para poder hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, comenzando, debemos de entender el término de carcinoma broncogénico. Básicamente este es el término general que se le da al cáncer del pulmón o al carcinoma bronquial. Y pueden haber muchos tipos de carcinomas bronquiales, pero se va a restringir a ciertas patologías o ciertos tipos histológicos que más adelante vamos a estar ahondando en ellos. Pero en general se subdividen en carcinomas de células pequeñas y de células no pequeñas. Dentro de los carcinomas de células no pequeñas van a estar esos tres tipos histológicos, que es el adenocarcinoma, el de células escamosas o epidermoides y el de células grandes. El de células pequeñas, como su nombre lo indica, es microcítico, entonces ese va a abarcar todos los tumores que tengan la característica de células pequeñas a la microscopía. Bueno, dentro de las generalidades, el carcinoma broncogénico es la primera causa de muerte por cáncer y su máxima incidencia está entre los 55 a 65 años de edad. También es importante dar a conocer que en el momento en que se diagnostica una persona con un carcinoma broncogénico, solo un 20% de los casos va a tener un tumor localizado. La mayoría se van a encontrar en estadios avanzados o en estadios donde ya hay metástasis a otros órganos. Y también el 85% de los carcinomas bronquiales se dan en fumadores. Entonces el tabaquismo es un factor predisponente importante. Dentro de los factores de riesgo son muchos. Resumiéndolos, pues sabemos que el tabaco tiene un efecto de suma más los contaminantes que existen en el diario vivir, en nuestro ambiente. La nicotina es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer bronquial y los derivados de alquitranes también. Asimismo, la exposición al asbesto. También se han descrito la genética, ciertos genes, en este caso el HLA-BW44, que podrían estar implicados en la predisposición al cáncer broncogénico. El tumor pulmonar primario usualmente se presenta como un nódulo solitario. Sin embargo, cuando ya hay metástasis, entonces ya en el pulmón usualmente se van a ver múltiples nódulos. Entonces esto podría indicar que ya es un estadio avanzado. Dentro de las manifestaciones clínicas son muchas, pero en general la tos es una manifestación muy frecuente y podría ser una tos que es crónica. Usualmente los pacientes tienen esa tos de un tiempo prolongado. Sin embargo, no le prestan mucha atención. Ya cuando vienen otros tipos de manifestaciones clínicas, ahí es cuando la persona se preocupa. Por ejemplo, la hemoptisis, pero esta ya se da en un 50% de los casos y no es al principio de la enfermedad, sino que ya en estadios avanzados. También la disnea, el dolor pleurítico, puede haber derrame pleural, neumotórax e inclusive adenopatías. Ahora ya hablando acerca de los hallazgos radiológicos, la lesión primaria es importante tener en cuenta que puede ser de localización central o periférica. Si es de localización central, los síntomas se producen de manera precoz. ¿Por qué? Porque usualmente comprimen estructuras mediastinales, provocando de esta forma los síntomas usuales, ya sea de desplazamiento mediastinal, atelectasias, entre otras, que van a provocar que el paciente acuda buscando una solución a la sintomatología que pudiese estar presentando. También dentro de las estadísticas es más frecuente en el pulmón derecho, de 3 a 2, que en el izquierdo.
También son más frecuentes en los lóbulos superiores y es importante también, una vez que se observe un nódulo pulmonar, observar el patrón de crecimiento. Si reportamos un patrón de crecimiento entre 7 a 465 días, ese patrón de crecimiento, si ese tumor duplica su tamaño en ese rango de tiempo, suele ser indicativo de malignidad. Ahora, dentro de los hallazgos sugestivos de malignidad, hay primarios y secundarios. Dentro de los primarios, esto básicamente es un resumen de lo que hemos visto anteriormente en otras presentaciones. Entonces, hablamos dentro de los primarios de bordes esticulados o irregulares, también de las presencias de calcificaciones. Hay calcificaciones que son benignas, pero hay otras que son malignas. Por ejemplo, las excéntricas, eso hay que tener muy presente. Si nosotros miramos ese tipo de calcificaciones, es indicativo de malignidad. También un agrandamiento unilateral del hilio también es indicativo de malignidad. Usualmente, primero hay un agrandamiento unilateral de ese tumor. Si se presenta una cavitación, es importante evaluar el grosor de la pared. Si tiene menor de 4 milímetros, suelen ser hallazgos de benignidad. Ahora, si es mayor a 14 milímetros, algunas literaturas dicen 15 milímetros, ese grosor ya es sugestivo de malignidad. También, si dentro de esa cavitación los bordes son irregulares, también es indicativo de malignidad. Y ciertos tumores pueden tener un patrón de espacio aéreo neumónico, o por ejemplo puede haber una opacidad con un broncograma aéreo en su interior, pudiese ser indicativo también de malignidad. En esta rayos X PA de tórax, quiero hacer énfasis en la opacidad que se nota en el hilio derecho. Podemos ver de que la lesión tiene bordes espiculados y sus bordes son irregulares. Entonces, esto pudiese darnos la pauta de que estamos ante una patología o un nódulo probablemente maligno. Otros hallazgos sugestivos de malignidad, pero dentro de los secundarios, pudiesen ser los siguientes. Las atelectasias, hay un signo característico que se llama la S de Golden. Lo que hace esto es una combinación, ¿verdad?, de la masa en sí con una retracción cisural por la atelectasia, que también, como hace efecto de masa ese nódulo, entonces se crea esa atelectasia más la silueta de la masa, crean esta línea S de Golden. Entonces, ese signo es característico de que puede haber una masa provocando una atelectasia, por ende, un hallazgo sugestivo de malignidad. Puede haber también neumonías obstructivas, derrames pleurales, las adenopatías mediastinales y también metástasis, ya sea en ese mismo pulmón o en el pulmón contralateral. Aquí tenemos una imagen por rayos X de tórax posterior anterior de la S itálica de Golden. La flecha está indicando dónde se encuentra el borde o el nódulo o masa. Y asimismo la atelectasia condiciona esta forma de S itálica de Golden, un signo característico de malignidad. Ahora, el tumor periférico versus central. Aquí tenemos dos imágenes por rayos X, PA de tórax, donde se muestra un tumor. En la primera imagen, un tumor periférico. Hay que estar pendientes de los bordes que se ven un poco lobulados, ¿verdad? Y también del tamaño de la lesión. En este caso, esta imagen que vemos acá, donde no está la flecha, es un agrandamiento. Es un agrandamiento del hilio. Y en la segunda imagen podemos ver ya una masa en el hilio, pero en este caso sería central. Y esas masas usualmente causan, estas masas usualmente causan desplazamiento de las estructuras mediastinales, por ejemplo, en este caso del bronquio en el lóbulo pulmonar izquierdo. Entonces, una masa central, como dijimos anteriormente, causa síntomas mucho más precoces que una periférica. La periférica, hasta que comienza su crecimiento o hacer efecto de masa o inclusive dar
en este caso linfadenopatías o algún tipo de metástasis pudiese causar los síntomas. Ahora, ya adentrando en los tipos histológicos del cáncer de broncogénico, 4 son los tipos de cáncer histológico broncogénico más importantes. El primero, el escamoso; segundo, el adenocarcinoma; luego el tercero, carcinoma de células grandes; y el cuarto, carcinoma de células pequeñas. Vamos a estar dando las características de cada uno de ellos. Entonces, el adenocarcinoma es el más frecuente y usualmente asienta sobre una lesión previa. Puede ser un paciente que tiene algún tipo de enfisema o entre otra lesión, y en esa lesión suele asentar el adenocarcinoma. En las estructuras histológicas que suelen presentar son estructuras papilares y glandulares. No se origina en el bronquio. Y el 60 al 70% de las lesiones nodulares suelen localizarse en el lóbulo pulmonar superior, con las características sugestivas de malignidad. Pueden haber diferentes subtipos, entre ellos el más importante es el bronquioalveolar, que ya lo vamos a estar viendo más adelante, y cómo lo vamos a diferenciar por la rayos X. Aquí tenemos una radiografía PA de tórax donde se observa una masa, en este caso en el lóbulo superior derecho. Podemos ver las características y también el tamaño, y eso básicamente, estar pendiente de las características de los bordes, del tamaño de la lesión, también si comprime o no las estructuras aledañas. En este caso era un paciente de 65 años que acudió con dolor en el hombro derecho y se le diagnosticó posteriormente, dándole su seguimiento, de un carcinoma adenoescamoso. El carcinoma bronquiolo-alveolar, este es un subtipo del adenocarcinoma y se da más que todo, las células que van a estar afectadas más que todo son neumocitos 2 y se van a encontrar atípicos. El nódulo pues suele ser periférico, especulado, puede tener colas pleurales y las demás características de malignidad. Y aquí es frecuente ver el broncograma aéreo, o sea, vamos a ver una opacidad en forma característica, ya sea de nódulo o masa, con un broncograma aéreo, con el signo de broncograma aéreo. También puede presentar cavitación. Entonces, aquí vemos una radiografía de tórax postero anterior, donde se observa opacidad en el hemitórax derecho, de una forma irregular, ¿verdad? Con bases periféricas, el vértice también iliar, y en la imagen se puede observar el signo del broncograma aéreo, dando la característica del adenocarcinoma bronquiolo-alveolar. También tenemos otra variante histológica que es el carcinoma epidermoide. Este representa el 30% de los tumores malignos del pulmón. Histológicamente se observan presencias de queratina con gránulos queratoyalinos. También es un tumor que suele presentarse como una lesión periférica, como masa ya mayor a 4 centímetros, y los bordes lobulados, espiculados o cavitados. Esto sí es importante saber que es el tumor que se cavita con mayor frecuencia, el carcinoma epidermoide. No suele hacer metástasis y también es la causa más frecuente de tumor de Pancoast, que más adelante vamos a estar viendo las características del tumor de Pancoast. Entonces, aquí podemos ver una rayos X PA de tórax donde se observa una masa en el hemitórax derecho que presenta una cavitación. Entonces, también podemos ver que los bordes de esa opacidad tienen un grosor bastante mayor, y la cavitación sus bordes son irregulares. Entonces, esto es una característica de malignidad. Acá también la podemos ver en la radiografía lateral, y podemos ver que se localiza en el mediastino posterior. El otro tipo histológico es el carcinoma indiferenciado de células grandes. Este ya representa al menos del 15% de los carcinomas pulmonares.
El diagnóstico se hace por exclusión de los otros tipos celulares. Entonces, si a la microscopía no presenta características de los otros tipos histológicos que estuvimos hablando, ya se van a clasificar como un carcinoma indiferenciado de células grandes. Este sí hace metástasis con rapidez y es mucho más agresivo que el adenocarcinoma. Las características, pues, es una masa con áreas de necrosis, también puede cavitar. También tenemos otro tipo histológico que es el carcinoma de células pequeñas. Este ya representa el 18 al 25% de los carcinomas pulmonares y es el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque va a presentar recidivas sistémicas y muy rara vez se van a comportar como un nódulo pulmonar solitario, o sea que siempre, casi la mayoría de veces cuando se detecta ya hay metástasis y usualmente hay recidivas. También es importante que este tumor suele derivar y puede diferenciarse en células neuroendócrinas. Suele ser central e invade la pared y los tejidos bronquiales, entonces puede estar asociado a un síndrome de vena cava superior. Aquí podemos ver una invasión mediastinal, una opacidad en el mediastino, básicamente en el ilio izquierdo, y podemos ver las características, sus bordes también, y que lo principal que es una masa central. Entonces, el carcinoma de células pequeñas suele presentarse como una masa central. Este es un cuadro de los tipos histológicos de carcinoma bronquiales y las características más importantes de ellos. Los que son centrales, pues es el epidermoide y el de células pequeñas. Los periféricos suelen ser el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. También las características, ¿verdad? El de células pequeñas, que usualmente suele provocar síndromes paraneoplásicos porque se diferencian en células neuroendócrinas o neurosecretoras. También sabemos que es el que más hace metástasis usualmente. El de carcinoma de células grandes, su crecimiento es bastante acelerado y es una lesión que suele ser periférica. El adenocarcinoma suele presentarse de forma periférica y suele presentarse como un nódulo solitario. Y el epidermoide también hay que recordar que es el tumor que con frecuencia va a cavitar, entonces eso hay que tenerlo presente al momento de que miremos una opacidad, ya sea de nodular o mayor a 4 centímetros, ya sea masa, que cavita, entonces hay que tenerlo presente, el carcinoma epidermoide. Y aquí con orden de frecuencia las localizaciones de los tumores. El adenocarcinoma, ya habíamos dicho, suele ser periférico, el epidermoide suele ser periférico, a veces lo pueden encontrar también de forma central, pero lo principal es la cavitación con él. El carcinoma de células pequeñas también puede ser periférico, pero usualmente va a ser central y es el que puede llegar a tener síndromes paraneoplásicos porque tiene actividad endócrina. Y el carcinoma de células grandes su crecimiento es acelerado, por lo tanto puede ser una masa bastante grande al momento de ser diagnosticado. Dentro de las metástasis, son varios los sitios que el carcinoma broncogénico puede hacer metástasis, pero estos son los principales. En el hígado, las glándulas suprarrenales, también los tumores de células grandes y pequeñas suelen hacer metástasis en esos sitios, como es el cerebro, el hueso o el riñón. Ahora vamos a hablar acerca de los cambios pulmonares por radiación. Las principales afectaciones que se dan son la neumonitis por radiación y la fibrosis. En cuanto a la neumonitis por radiación, esta suele ocurrir dentro de las 4 a 12 semanas después de haber finalizado la radioterapia. La causa no se conoce a ciencia cierta, pero la literatura dice que suele ser una alteración transitoria. Y lo que se va a observar en la radiografía de tórax son áreas parchadas de consolidación o en vidrio esmerilado que son limitadas en ciertas áreas.
Entonces aquí podemos ver la misma persona en diferentes tiempos. La primera radiografía de tórax es una póster anterior y se puede ver un cuadro con focos con focos de condensación, más que todo en el lóbulo inferior derecho, y opacidades también podemos verlas en el lóbulo superior izquierdo. Posteriormente se le dio tratamiento a la paciente y ya vemos que en la imagen del lado en la derecho, ya resolvió esa neumonitis, ya se puede ver de unos pulmones mucho más limpios. La fibrosis pulmonar suele ocurrir dentro de las 6, o sea, ocurre mucho tiempo después, de 6 a 24 meses después del tratamiento. Usualmente se da por una neumonitis por radiación que no resolvió y se va a caracterizar por la formación de atelectasias, el parénquima pulmonar va a estar totalmente distorsionado y engrosamientos pleurales. También esos mismos engrosamientos, las atelectasias pueden hacer que haya desplazamiento mediastino. Y esta es una imagen característica de una fibrosis pulmonar. Podemos ver áreas atelectásicas, ¿verdad? Áreas con engrosamiento pleurales y la distorsión total del parénquima pulmonar. Ahora vamos a hablar del tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast ya lo habíamos mencionado y este es una tumoración que usualmente afecta el ápex pulmonar, o sea, los lóbulos superiores. Y puede estar asociado a síndrome de Claude-Bernard Porter. ¿Por qué? Porque va a comprimir o infiltrar el paquete vasculonervioso extrapulmonar. Entonces, es importante recordar que el tumor de Pancoast no es una variedad histopatológica, sino que es la localización que nos va a dar esa característica. Aquí podemos ver un tumor de Pancoast. La característica, ¿verdad? Se encuentra en la zona apical del pulmón derecho. Asimismo puede crear un efecto de masa y si a eso puede también estar asociado a destrucción de alguna costilla. También se le puede llamar el tumor del sulco superior. Esta es otra imagen de tumor de Pancoast, pero este sería la opacidad en el pulmón izquierdo. Y también podemos ver afectación más que todo del tercer y el cuarto arco costal, en este caso en el lóbulo pulmonar izquierdo. El linfoma intratorácico, estos ya son diagnósticos diferenciales. Usualmente va a involucrar al timo o los nódulos tímicos del mediastino anterior y medio. Corresponden a masas mediastinales y la mayoría son de tipo Hodgkin. Aquí podemos ver una radiografía de tórax con un ensanchamiento mediastinal. También en la lateral podemos ver que se ha perdido el espacio retroesternal. Por ende, esto indicaría que hay algún proceso ocupativo en esos espacios. Ya el sarcoma de Kaposi ya va a afectar vasos sanguíneos y linfáticos y se asocia a un virus como ser el herpes tipo 8. Hay 4 variantes, como ser la clásica, la endémica, la diatrogénica y la relacionada al VIH-Sida. Usualmente suele presentarse como nódulos difusos en el parénquima pulmonar. Entonces aquí estamos viendo una radiografía de tórax donde se pueden ver opacidades, más que todo reticulares en los lóbulos inferiores. Y también tienen una distribución broncovascular, se puede asociar también a adenopatías biliares. Y eso sería la información que he ido recabando acerca de el cáncer broncogénico y algunas de sus variantes histológicas, así mismo como las características por radiografía de tórax.
y también algunos diagnósticos diferenciales que es importante tener presente al momento de ver nódulos pulmonares o masas pulmonares por radiografía de tórax. Muchas gracias por su atención. Bueno, si no tienen más dudas o comentarios, concluimos con la clase del día de hoy.